Bueno, señores, ahora tenemos nuevo audio de intro y de outro. Shout out a mi pana, mi amigo, mi hermano, DJ Rafa Alemán. Lechería en la casa, se cayó un control. Nos volvimos locos, señores. Nos volvimos locos. ¿Qué tal? ¿Ustedes se acuerdan cuando en 2007 llega Beckham al LA Galaxy a retirarse? A pasar literalmente un retiro espiritual mientras jugabas al fútbol en una de las ciudades más lujosas y más emblemáticas de los Estados Unidos. Pues ahora actualmente hay un chico de 14 años que está firmado por el Manchester City y que cuando cumpla 18 años va a ir al equipo inglés. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Luisben y este es Fútbol con Luisben, como usualmente lo hacemos. El día de hoy vamos a hablar de la MLS. La MLS pasó de ser de la Liga de Retiro a la Liga de los Futuros Proyectos. Y es muy interesante el crecimiento que ha tenido la MLS, la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y de una les digo, recomiendo que vean la MLS. Aparte, los que tengan Apple TV, está completamente gratis en Apple TV. Y puedes ver todos los partidos, todos. Tienen muy buen contenido, tienen buenos programas, tienen una muy buena cobertura. El proyecto como tal de la MLS es muy interesante y la verdad que es muy enriquecedor ver cómo ha crecido la liga en ese aspecto. A nivel show, a nivel estructura, a nivel de fútbol, es una liga que yo creo que, mira, a nivel de marketing y a nivel de espectáculo, de estructuras, de estadios, de todo, de aficionados no tanto, pero como marketing, como un producto, compite a la Liga Española y a la Premier. O sea, entendieron perfectamente cómo tienen que manejar una liga de fútbol. Después, obviamente, no tienen los jugadores, no tienen la idiosincrasia, no tienen cultura, no tienen un montón de cosas. Y por eso las ligas, la Premier, la Española, el calcio, el fútbol francés, el fútbol portugués y así. Obviamente tienen más tradición. Pero la MLS, al no tener tradición, lo proyecta con un buen producto, con un paquete. Es un paquete bien dibujado, bien bonito, con colorcitos, con lucecitas, una cosa bien montadita. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del por qué la MLS a día de hoy ya no es la Liga del Retiro, sino la Liga de los Futuros Proyectos. O una Liga del Futuro, mejor dicho. Una Liga del Futuro. Pues como decía, en 2007 llegó Beckham. Había llegado Beckham a la MLS. Y después ahí mismo se fue al Paris Saint-Germain. O sea, el tipo no duró mucho, pero fue el primero en abrir esa oportunidad y esa visibilidad. Vengan a la MLS, que aquí se juega bien, se vive bien, se disfruta la vida. Aparte, claro, si estás viviendo en Los Ángeles siendo Beckham en su, no sé si en su prime futbolístico, pero el tipo tenía, obviamente, era muy reconocido. Obviamente en Los Ángeles la vas a pasar increíble. Pero a raíz de eso también habían llegado los Kaká, los Henry, los Puyol, los Pirlo, los Lampard, los David Villa y etcétera, etcétera. Y obviamente, dando ese mensaje, pues la liga se veía muy pobre. Porque yo me acuerdo, Henry en el New York Red Bull hacía lo que le daba la gana. Pero ya eso no sucede. Ya los jugadores que llegan, sí hay ejemplos, y ya lo tocaremos más adelante, de jugadores más mayores, pero ahora los jugadores que entran son jugadores para preparar y exportar, o para generar competitividad entre las ligas. Todavía están un poquito, sobre todo esta temporada, la Conca Champions, va a haber un cambio mexicano. El AFC pudo haberle ganado a Toluca, pero después de ganar 2-0, perdieron 4-0 de visitante en la vuelta, pues no hay mucho que puedes hacer ahí. Y Cincinnati había ganado como 4-0, 4-1 y le remontó un equipo mexicano, no me acuerdo por cuánto, pero como por 6 goles, creo que fue en América, de hecho. Ahí todavía tienen que empezar a competir. Pero la MLS, me atrevería a decir que futbolísticamente y como paquete está entre las 4 mejores ligas de Sudamérica.
por lo menos en Sudamérica. Yo creo que la brasileña y la argentina a nivel futbolístico es muy superior, pero como el producto no es el mejor, pues la MLS se ve mejor, se ve más dibujada, pero futbolísticamente sí están muy por debajo. Y creo que están peleando mano a mano con la Liga Mexicana, que la Liga Mexicana también ha tenido su traspié, pero empecemos hablando de cómo o por qué empezaron a decidir a invertir, pero no invertir desde la plata, sino invertir desde el proyecto y desde la idea, una manera y una solución para poder mejorar y crecer con el tiempo. La MLS se maneja en, vamos a decir, 4 pilares. La MLS Next, la MLS Next Pros, el Homeground Group, Homeground Rule Player y por último el Super Draft. Para los que no sepan, la MLS técnicamente no, la MLS pertenece, o sea, los equipos y los jugadores pertenecen a la MLS. O sea, sí pertenecen, evidentemente, por ejemplo, Messi pertenece al Inter Miami, pero también pasa por la MLS. La MLS no le paga, pero es como el propietario, porque funciona algo llamado el Single Entity. La MLS se conoce por ser una entidad única. La liga es la dueña de los equipos y contratos de los jugadores de una manera central. Los propios clubes no son entidades ilegales independientes, entonces todo se rige por la liga. Los jugadores pertenecen a la MLS. Y esto fue una estructura establecida para asegurarse que en los primeros años de la liga los equipos no se disolvieran y no estuvieran operando por sí solos, sino hubiera una estructura y un orden. Cosa que ya hoy en día yo creo que ya me parece bastante tonto. Porque ya desde hoy todos los clubes de las mejores ligas del mundo, pues todos son propietarios y copropietarios con los socios. Pero bueno, empecemos con la MLS Next. ¿Qué es la cantera? Porque hasta ahora, todos los equipos de la MLS, junto con otras academias, compiten en una liga llamada la MLS Next, que está en las categorías de la sub-13, 14, 15, 16, 17 y 19. Actualmente hay 29 academias de MLS, 244 academias élite y 273 clubes en total. Es decir, hay más de casi 3.000 equipos y más de 43.000 jugadores solamente en Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo funciona? No es solo una liga, es un ecosistema diseñado para identificar y desarrollar y promover los jugadores jóvenes hacia las carreras profesionales. Esto es un primer paso a la famosa MLS Next Pro o la MLS, como supongo yo es el objetivo de los que quieran llegar a jugar a fútbol en los Estados Unidos. El calendario incluye 5 eventos: la MLS Next Fest, la Generation Adidas Cup, la MLS Next Flex, la MLS Next Cup Playoffs y la MLS Next All-Star Games en verano. Estos festivales reúnen más de 400 equipos con ojeadores de clubes profesionales y selecciones nacionales y universitarias. Interesante ver cómo ellos, con estos 4 torneos en diferentes épocas del año, generan no solo competitividad, sino visibilidad para que los jugadores puedan ser los chamos, los chicos, los chavales, como les quieran decir, los pelados, puedan ser reconocidos y tengan una oportunidad de competir bajo un escenario, que eso no es fácil. Me parece inteligente que ya desde esa edad tengan una exposición a la cámara y a jugar y al público, que es un ambiente un poco hostil, si pudiese decirse de alguna manera. Mira, la primera generación de jugadores que entró en la MLS Next desde la sub-13, cuando la Perfectorma se lanzó hace 18 y 19 años, y hoy está empezando a aparecer los primeros equipos de la MLS. Es decir, están produciendo jugadores que hace 18 y 19 años no tenían, pero con el pasar de los tiempos y manteniendo el proyecto, hoy tienen jugadores que pertenecieron a la MLS Next y hoy son jugadores de equipos importantes de la liga, y muchos de ellos fueron exportados a Europa o a clubes de mejor nivel. Y saltando a la MLS Next, vamos a hablar de una regla muy importante que fue lo que cambió todo. Mira, en el 2007 entró Beca, en el 2008 dijeron, epa, vamos a arreglar las cosas. Vamos a empezar a poner un proyecto que dentro de 20, 25, 30 años, bueno, no hizo tanto, pudieran generar jugadores para exportar.
El Homegrown Rule Player fue creado en 2008 porque permitía a los equipos de la MLS fichar directamente a los jugadores de su propia academia, sin tener que pasar por un proceso de afiliación de la liga. ¿Cómo funciona? Cada club de la MLS tiene un territorio asignado, un área geográfica exclusiva de la cual ellos pueden reclutar y proteger talento joven. Un jugador sobre el que un club mantiene exclusividad no puede ser reclutado por otro club de la MLS. Es decir, vamos a poner Miami. El Inter Miami tiene para escoger, estoy hablando de no sé cuáles son sus límites, pero vamos a decir la zona de la Florida. Miami tiene una exclusividad de ver, si dice, mira, aquí hay un chamo de raíces cubanas que es un fenómeno, por derecho puedo adquirirlo para mi club. Entonces, un club puede establecer una exclusividad sobre hasta 45 jugadores de academia entre los 15, 17 y 19 años, más hasta 9 jugadores no registrados que residen en su territorio. O sea, también tienen la posibilidad de agarrar jugadores que no son solamente de ahí. La ventaja económica es que los jugadores no cuentan con un presupuesto salarial del club si están registrados en plazas suplementarias. Eso significa que un club puede tener home grounds con salarios altos sin que afecten el tope salarial. Por ejemplo, Kevin Sullivan, que es un jugador muy importante de la MLS, del Philadelphia, si no me equivoco, los clubes pueden usar hasta $200,000 de su dinero de asignación para fichar nuevos homegrown players en su primer contrato de MLS. Sullivan rompió su récord, firmó por $500,000 anual, convirtiéndose en el homegrown mejor pagado de la historia. A mí me parece interesante cómo ellos quieren sectorizar para que tengan prioridades los de Cincinnati, los de Utah, los de Seattle, etcétera, etcétera. Me parece inteligente porque así puedes minar y cosechar dentro de tu tierra y le puedes dar prioridad a la casa. Porque muchas veces, obviamente el Barcelona no necesita, o el Madrid no necesitan hacer esto porque pueden fichar. En Barcelona hay millones de academias y se hacen y se forman jugadores todos los días. Pero en Estados Unidos a lo mejor no funciona tanto porque no hay ese nivel de cultura y de estructura. Entonces, claro, ponte tú que tengas 10 equipos dentro de, vamos a decir, del Cincinnati. Y el Cincinnati FC puede recolectar lo mejor de esos 10. Y empezar a generar y a comprar jugadores que a lo mejor no lo puedo usar en el primer equipo, pero si no tiene un filial. Y ahí vamos a hablar más adelante, que es el MLS Next Pro. Entonces es bastante interesante cómo ellos decidieron, no tenemos para hacer un scouting internacional, no tenemos para ni siquiera tener, o sea, tienen academias, como los mencioné, pero no deben ser de un nivel altísimo, porque sacar jugadores tan fácil, para crear esos jugadores no cuesta mucho tiempo, cuesta dinero y cuesta y tienen una cuota de suerte incluso. Entonces, al ellos tener prioridad dentro de su región, dentro de su zona, agarran lo mejor de lo mejor y ya el producto ya está formado de cierta manera, porque si agarras un jugador que está al 80%, tú nada más rematas el 20%, que a lo mejor no es fácil, pero tienes más chances de crear un jugador para tu primer equipo que tener un jugador que jugó la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19 y pisó el primer equipo. No, aunque no lo crean, esos son casos extraordinarios. Muy extraordinarios. De hecho, aquí en España hubo un caso de un jugador que jugó en primera o en segunda, no me acuerdo. Y él fue el único jugador de todas las plantillas que jugó en todas las divisiones. Desde las más amateur hasta llegar a primera o a segunda. No me acuerdo en qué división jugaba. Me acuerdo que se llama Navarro, jugaba en Leganés. Entonces, no es común que los jugadores pasen todo un proceso formativo y lleguen al primer equipo. No sucede tanto como uno cree. Lo del Barcelona es un caso excepcional, pero el resto de jugadores, ve los jugadores del Madrid, ellos fichan los mejores y muchos de esos jugadores que juegan al final se van por miles de clubes en Europa. O sea, ni siquiera llegan a tocar el primer equipo, no todos. Entonces, como tú no eres el Madrid, el Barcelona, el Chelsea, y el Milan, y el Inter, etcétera, pues vamos a explotar lo mejor que tengamos de local en mi zona. Y ya después vemos si funciona. Pero me parece muy inteligente, porque minimizas un error, pero profundizas en tu zona para generar prospectos. Me parece muy interesante. Después está la MLS Super Draft, que es una puerta universitaria. Porque como les dije, muchos de estos jugadores a lo mejor no tenían la chance de debutar, pues, o no tenían chances de ver un nuevo equipo, vamos a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque la MLS Super Draft es un draft anual de la universidad para la MLS, donde los clubes turnan para seleccionar jugadores de un equipo, de un grupo de elegibles amateurs. Entonces me parece inteligente, porque tú un chico que empezó en la sub-14, de, qué sé yo, de San Luis, y dice, ok, a lo mejor por esta vía veo compañeros mucho más competitivos, vamos a jugar en
qué sé yo, en Texas Tech. Vamos a jugar en Texas Tech, en la Universidad de Texas Tech. Ya yo sé que si juego un máximo nivel y la NCAA, que es una liga normalita, si yo sobresalto voy a poder tener chance de entrar en el draft. Entonces me parece muy bien que tengan dos alternativas dentro de las ligas, como un draft típico americano, de fútbol americano, de básquet, de béisbol, que funciona exactamente igual, aplicado en el fútbol. Pero al mismo tiempo ellos sí tienen que tener una estructura de canteras como en todo el mundo, porque si no, no puedes depender de lo que forman las universidades. Las universidades es una liga muy amateur y no tiene una estructura como un club, ni lo va a tener. Entonces, ¿cómo se determina el orden? El orden del Super Draft se establece tomando el orden inverso de la clasificación del Supporters Shields. Al final de temporada, los clubes de expansión reciben la primera selección. Es decir, el Supporters Shield es igualito que la NBA. Es la conferencia este contra la conferencia del oeste. Entonces, la Supporters Shield es el que gane la conferencia este u oeste. Y después de eso se enfrentan en una final. Pero para llegar a ese famoso Supporters Shield, estamos ahorita en liguilla. Entonces, el último, ahorita no tengo ni idea de quién es. Vamos a poner un ejemplo. Pero con todo el respeto, no lo sé. Vamos a decir Columbus Crew, si es el último, tiene prioridad de primero en el draft. ¿Cuál es la gran novedad reciente? Desde el 2024, la MLS amplió el grupo elegibles para incluir por primera vez en la historia jugadores que son sophomore o superiores. Solo se podían entrar al draft seniors universitarios, es decir, sophomore, si no me equivoco, es segundo o tercer año de universidad. El senior ya te estás graduando, entonces me parece bien que puedas agarrar los chamos más jóvenes para poder meterlos al draft y tener una posibilidad. La realidad del draft es: las selecciones en el draft son una invitación, no un contrato. A diferencia de las ligas americanas, la MLS solo obliga al club a invitar al jugador a la pretemporada. En 2019 solo el 36% de los jugadores de este año firmaron finalmente con su club. Esto no lo sabía. O sea, que no necesariamente porque te seleccionen juegas. O sea, si no te echan para la verga. Muy interesante. Pero ¿por qué pierde relevancia? El auge del sistema de academias juveniles, similar al modelo europeo, es la mayor rival a la relevancia del Superdraft. Los clubes MLS pueden fichar homegrown players en un número limitado sin que cuenten con el presupuesto, lo que hace mucho más atractivo desarrollar el talento propio desde los 13 años. Lógicamente, como lo dije previamente, es más fácil tú tener tu cantera, tu estructura, tú lo formas, tú lo pagas, tú no te autogestionas, no tienes que estar pagándole a nadie. Me parece súper inteligente. Pero es muy tradicional, dudo que lo quiten. Porque tiene su emoción, el chamo entrando, que lo llamen en la mesa y la paja, o sea, tiene su encanto. Pero pasamos a la MLS Next Pro. La MLS Next Pro es como una liga de filiales. Pero no necesariamente es solo filiales, porque no solamente son jugadores de la MLS, pero también pueden ser clubes independientes. Actualmente hay 3 incluso clubes independientes compitiendo en la MLS Next Pro. Entonces es básicamente sí es la liga filial, es decir, la liga de los equipos B, vamos a decir Cincinnati B, Inter Miami B, Orlando City B, etc. Y que es una pieza fundamental en el fútbol. Lanzada, esto fue en 2022, es la Liga de Desarrollo Oficial de la MLS, una competición profesional completa que se sitúa entre la MLS Next y el primer equipo. Antes que existiera el Next Pro, el camino a la academia era: el primer equipo tenía un vacío muy grande que perdía generaciones, claro, porque no necesitas, como no todos son Lamine Yamal, que a los 16 puedes saltar al primer equipo, hay jugadores promedio que tienen que estar en la mitad. Entonces es importante que ellos tengan un lugar para jugar. A lo mejor después no pasan al primer equipo, pero si te quedas ahí, coño, puedes vivir del fútbol a lo mejor. O puedes tener la chance de en algún momento progresar. Pero por lo menos puedes dedicarte a esto sin perderte jugadores que muchos jugadores no se destapan a los 16, 17, 18, 19. Algunos se destapan a los 21. Pero si lo tienes ahí en casa y ves que hay una progresión, lo tienes listo. Entonces, a diferencia de la MLS Next Pro no tiene tope salarial y los contratos de los jugadores los tienen los equipos, no la liga. A diferencia de la MLS. Los equipos pueden tener hasta 24 jugadores profesionales de un máximo de 100 internacionales.
Su debut, en el 2022, más de 200 jugadores han firmado contratos con primeros equipos de la MLS tras pasar por la MLS Next Pro. Además, más de 1000 jugadores con contrato de MLS han cedido a equipos de Next Pro. Es decir, mire, desde 2022, 200 jugadores es un montón. Lo que pasa es que no tomamos conciencia, damos por sentado debutar en el primer equipo. Pero es muy, muy competitivo y muy difícil. Y que de 200 en los últimos 4 años, casi 4 años, es sorprendente. En verdad es un salto cualitativo muy interesante, porque te da a entender que si proteges los procesos, se van a dar resultados con el tiempo. A lo mejor es un poco rápido, pero es muy interesante cómo ellos, manteniendo una estructura de liga y dándole competencia a todas las edades, porque eso es lo importante, que todas las edades puedan jugar y competir todos los fines de semana, te dan experiencia y te dan posibilidades de debutar en el primer equipo, como Kremaski, como Camungo, como Cavan Sullivan, etc. Varios de estos están en Europa, o fueron fichados para equipo de Europa. Entonces, ¿cómo se refleja todo esto que hemos mencionado? De la MLS Next, el Home Ground Rule, el Draft y la MLS Next Pro. Ahora se ven los resultados. Y si nos vamos acá a Transfer Market, podemos ver los jugadores de esta temporada que hicieron fichados para equipos. Vamos a limitarnos solo a equipos europeos. Oluwaseyi, que juega en el Villarreal, hoy Villarreal tercero, titular, muy importante. Oluwaseyi para el Villarreal, saliendo de Minnesota. Obed Varga en el Atlético de Madrid. Par de jugadores que están en el Championship. Kremaski, que había mencionado previamente, que pasó por todos esos procesos, hoy está en el Parma, en la Serie A. Redondo, jugador, hijo del mítico jugador Redondo, el argentino, juega en el Elche. Otro jugador, Kai Wagner, juega en el Championship. Otro juega en la Liga Danesa, en el Norwich City, Bristol City de la segunda división, en el Anderlecht, Saliba. Bernadeschi está en el Bologna, pero Bernadeschi es un jugador italiano de mucha trayectoria, ese no cuenta mucho. Alex Freeman al Villarreal también. Jack Rosenrowe al Toulouse de Francia. Esto es solamente temporada 25-26. Es decir, el año pasado entraron estos jugadores a estos grandes equipos. Y ustedes dirán, Villarreal, tal. O sea, tienen un proceso formativo. No van a salir al Barcelona, todavía no ha salido un jugador de la MLS al Barcelona o al Madrid. Pero que entran en ligas competitivas y compiten, tengan esa posibilidad. Habla de una liga muy potente. Thiago Almada en su momento, que ahora está en el Atlético de Madrid. Cucho Hernández, que está en el Betis. Esto estamos hablando de la temporada pasada. Caleb Willy al Chelsea. Diego Gómez, el jugador del Inter Miami, al Brighton. Andrés Gómez al Stade de Reims. ¿Qué más? En el Feyenoord Carranza. Al Panathinaikos. Es decir, hoy en día ves jugadores de mucho nivel compitiendo y siendo fichados por equipos de interesante renombre. Vamos para el año 23-24. El Tati Castellanos al Lazio. El portero Petrovic al Chelsea. Cifuentes al Rangers. Bueno, ya se devolvió, si no me equivoco. Brenner al Udinese. El Valladolid. El Hellas Verona. El Trabzonspor. Bueno, ustedes me entienden. Esos son jugadores que han sido exportados en los últimos años. En los últimos 3 años, más específicamente. Si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a acordar del famoso caso de Alphonso Davies, cuando con 17 años se fue al Bayern por 13 palos. Entonces, es muy interesante cómo, manteniendo un proyecto en los últimos años y siendo personas muy persistentes, porque los americanos son persistentes y son muy rígidos con las cosas, lograron mantener con el tiempo una estructura y darle oportunidad a los muchachos y darle conocimiento y porque ellos tienen muchos cursos FIFA y se preparan todo el tiempo para tener los mejores preparadores, entrenadores y directores deportivos y scouting. Siempre están renovándose, siempre están adquiriendo información para tener todo un equipo y un staff preparado de nivel, que hoy en día vemos pues equipos, o más que equipos, jugadores de muy alto nivel. De muy, muy, muy alto nivel. Entonces,
si empezamos de la MLS Next con 13 años, pasando por la MLS Next Pro y tal, y la regla, puedes tener un jugador, puedes ser uno de los 200 jugadores en los últimos 4 años que pasaron de la MLS Next Pro a jugar al primer equipo y del primer equipo a Europa. ¿Es bueno que los jugadores de la MLS se vayan antes de los 20? Para mí tiene dos visiones. Uno, la liga pierde talento. Obviamente, el equipo se debilita porque pierdas un jugador, una futura estrella o un futuro proyecto, un gran jugador. Pero al mismo tiempo, generas visibilidad, generas dinero que le cae al club. Ese dinero que le cae al club mejoras en academias, en estadios, en infraestructura. Y eso obviamente te genera un ingreso. El Inter Miami hoy, por ejemplo, tiene a Segovia, Telasco Segovia, el venezolano, como un futuro prospecto que lo vendan. Y eso es un dinero que le va a llegar a la liga. Sí, trajeron a Busquets, trajeron a Alba, hasta Messi, hasta Suárez, ya en sus finales de su carrera, sí. Está Müller también que llegó, está Heung-min Son, y podemos hacer la lista, está James Rodríguez. Pero de la misma manera que digo eso, hay jugadores jóvenes. Por ejemplo, vi otro video, el de Real Salt Lake, de Gozo se llama, el carrilero por derecha. Buenísimo, buenísimo. El muchacho es muy bueno y probablemente se ha vendido. Y es un chamo que es de la casa, que perteneció al Home Run y que hoy en día es un prospecto a salir del Cincinnati. Entonces, les recomiendo mucho ver la MLS. Esa es como lo dije previamente. Véanla. Si viven en Estados Unidos, traten de ir al estadio, porque son accesibles las entradas y es un buen espectáculo. No hay que menospreciar una liga, que porque fue cenicienta, hoy ya no lo es. Ya no es una liga de retiro. Hoy en día, en 2025, había ojeadores del Bayern, del Barcelona, del Atlético de Madrid sentados en las gradas de torneos de niños de 15 años en California y Florida. Y eso nunca pasó hasta que estos muchachos le dieran, bueno, estos señores, estos directivos, le dieran un sentido al proyecto y le dieran una identidad y sobre todo trabajo, sudor, lágrimas y mucha perseverancia y darle tiempo a los procesos. Porque muchas veces pasa, por ejemplo, el fútbol venezolano, crean una idea, se tumba al año siguiente. Se crea una idea siguiente, al año siguiente lo tumban a esa misma idea. Y así sucesivamente siempre surgen problemas porque no le dan tiempo a los procesos. Los americanos, si tienen algo, es de entender el deporte y darle prioridad al proyecto. Por eso el fútbol americano es un deporte número 1 en Estados Unidos. La NBA la mejor liga del mundo de básquet. La MLB, por lejos, es la liga de las estrellas, por algo. De la liga de béisbol. Y de a poquito van a querer que el fútbol sea eso. Y si le dan esa misma estructura que me mantienen ahorita y cada vez le van añadiendo matices, ya la liga de la MLS más nunca le van a poder decir la liga de retiro. Porque la MLS hoy es la liga del futuro. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Si quieren darle like, bueno, si quieren no, denle like, suscríbanse, dejen un comentario, compártanlo y déjenme en los comentarios. ¿Se van a ver para el partido de la MLS? La MLS sigue siendo un fútbol atractivo para el público casual. Les voy a dejar un par de equipos que pueden ver. LAFC, Inter Miami para que vean a Messi. Real Salt Lake, muy buen equipo. Y vamos a darles esos 3 equipos por ahora. La semana que viene, si veo que me gusta otro, van a tener un episodio. Perdón por las 2 semanas que les dejé. Había que tomar una pausa, pero hoy tienen su episodio nuevo. Así que nada, los quiero mucho, cuídense. Y recuerden, no hay que jugar un libro por su portada, porque no sabes cuándo te va a sorprender.